Las políticas neoliberales aplicadas al sector laboral en Guatemala son las políticas de acuerdo a la escuela neoliberal que han influido entre las leyes y los derechos de los trabajadores en Guatemala. Como bien sabemos, el neoliberalismo establece que el Estado no tiene que influenciar entre las cuestiones privadas de las empresas y de la economía. De esta manera podemos decir que en Guatemala se ha visto fuertemente influenciada por estas políticas, ya que el sector económico es el que controla el país y son muy influyentes. De esto podemos hablar del CACIF y de otras organizaciones que manejan políticos, jueces, ministros que han aplicado políticas o normas neoliberales al sector laboral en Guatemala. Claros ejemplos tenemos en las violaciones de los derechos de los trabajadores, así como la oposición de los empresarios a la firma de los pactos colectivos que tienen ciertos grupos de trabajadores con su empleador. De esta manera ellos buscan de que el sector laboral sea libre de trabas o normas y puedan ellos poner sus normas y lo que contratar y manejar al trabajador de acuerdo a sus necesidades o lo que ellos crean convenientes. Nosotros vamos a hablar de las diferentes políticas que han influenciado en el sector laboral en Guatemala y cómo estas han afectado a los trabajadores. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de flexibilidad laboral. Según Jerkau Javalier, estos se dividen en tres clases según la finalidad de estas flexibilidades. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la flexibilidad de protección, después tenemos la flexibilidad de adaptación y después tenemos la flexibilidad de desregulación. Pero, ¿en qué consisten en sí cada una de estas flexibilidades o cuál es la finalidad de cada una? Por ejemplo, para la primera, que es la de protección, esta siempre perteneció al derecho del trabajo clásico. ¿Qué significa esto? Que siempre fue flexible, o sea que desde cierto punto de vista se podía modificar. Las normas laborales tradicionales siempre fueron superables y adaptables para el beneficio del trabajador. Para la otra que tenemos, que sería la de la flexibilidad de adaptación, esta difiere en que las normas rígidas que ya se tenían o que ya estaban planteadas o establecidas eran adaptadas según la circunstancia de cada trabajador. Para esto se hacían ciertas sesiones o negociaciones colectivas en donde se visualizaba de forma global qué era lo que le convenía o le beneficiaba al trabajador. En pocas palabras, o en sí, esta flexibilidad no eliminaba de forma definitiva el beneficio del trabajador, sino que amoldeaba o la modificaba para que éste recibiera el beneficio según su circunstancia. Muy diferente a la que sigue, que es la flexibilidad de desregularización. Esta sí eliminaba de forma definitiva la norma que beneficiaba al trabajador y la sustituía por otra que la beneficiaba de forma inferior. Flexibilidad legal es la aprobación por parte de las asambleas legislativas, los poderes ejecutivos y el Congreso de las nuevas normas de trabajo que degradan los derechos laborales sin eliminarlos completamente. Esto se ve cuando se aprueban leyes en contra de los trabajadores y a favor en beneficio de las instituciones privadas. Un claro ejemplo de esto son los salarios diferenciados que se intentaron aprobar en el gobierno de Otto Pérez Molina y en algunos municipios. También está la flexibilidad jurisprudencial. Esta se da cuando los tribunales de trabajo o previsión social, los jueces emiten de manera repetida sentencias en las que realizan interpretaciones en las que desacreditan las leyes vigentes, favoreciendo los intereses de los empleadores y en detrimento de los derechos laborales. Aquí se ve la influencia que puede llegar a tener el neoliberalismo en Guatemala. Flexibilidad en el horario de la jornada de trabajo. En este caso se pueden dar dos situaciones. Una es que el empleado se vea en la necesidad de trabajar más allá de su horario establecido o que por alguna razón externa el empleado tenga que trabajar menos de las horas de su horario establecido. Según el Código de Trabajo de Guatemala, un trabajador debe recibir remuneración por cada hora extra que se ve en la necesidad de ser empleado. En caso de que el trabajador tenga la necesidad de ser empleado en un día domingo o un día festivo, sus horas extras deben ser pagadas al doble. Sin embargo, en Guatemala se da la situación de que los trabajadores pueden llegar a trabajar muchas horas extras más sin recibir remuneración por ellas. Esto se da porque la flexibilidad en el horario de la jornada de trabajo está íntimamente relacionada con
la flexibilidad salarial. Es decir, cuando una empresa o un patrón no le paga horas extras a su trabajador a pesar de que éste se ha visto en la necesidad de trabajar más allá de su horario, o se da en la situación de que un trabajador por alguna razón, como ya sea de enfermedad o de alguna situación personal, no puede asistir a sus horas diarias de trabajo y se le son recortadas de su salario. Básicamente esto es lo que es la flexibilidad en el horario de la jornada de trabajo. También se da la situación de empleados que son contratados únicamente por hora. Como por ejemplo podemos poner a la empresa Movistar, que es española, que contrata a su personal de servicio al cliente únicamente por horas. Es decir, ellos reciben un salario a base de las horas que trabajan a diario, no tienen un salario base fijo. También se da la situación de empleados que son contratados por unidad de obra. Es decir, esto se da mucho en los puertos del país, que hay necesidad de descargar un contenedor o un barco y los trabajadores son contratados únicamente para descargar ese barco. Es decir, si vienen 5 barcos, el trabajador va a tener el salario de 5 barcos, pero este no es un salario fijo y depende de la situación que se da cada día. Por otro lado tenemos la flexibilidad organizacional o funcional, que básicamente es cuando una empresa o un patrón contrata a un trabajador y lo emplea en distintas áreas. Por ejemplo, yo contrato a un electricista, pero lo pongo a trabajar de carpintero, de chofer, de pintor, y no recibe remuneración por esos trabajos que él está realizando, recibe únicamente la remuneración por ser electricista. Esto es la flexibilidad organizacional o funcional, y también se da cuando un empleado es contratado para trabajar en casa. Esto es porque al ser contratado para trabajar en casa, el empleador o la empresa no tiene la obligación de brindarle equipo o brindarle un lugar donde él se tenga que desempeñar. Dentro de las clasificaciones creadas por la campaña regional contra la flexibilidad laboral, tenemos la primera, que es la flexibilidad numérica. Esta atenta contra la estabilidad laboral e impide las mejorías económico-sociales de dichos trabajadores, haciéndoles renunciar a sus derechos por antigüedad. Por ejemplo, se les contrata a trabajadores por periodos de prueba, en los cuales obviamente ellos no gozan de sus derechos, y luego de cumplir con dicho periodo se les despide y se les deja un tiempo sin contratar para nuevamente volver a contratarlos bajo el mismo sistema. Con esto el patrono se abstiene de pagarles indemnizaciones por tiempo. La siguiente es la flexibilidad salarial. Esta atenta contra el salario, en la que básicamente se le obliga al trabajador a reducir su salario o bien a trabajar el doble por un mismo salario. Esto se fundamenta en que supuestamente la mano de obra se debe pagar dependiendo de la oferta y la demanda de dicho trabajo, pero ellos son los responsables, aumentando y pagando menos por dicho trabajo, obligando a los trabajadores básicamente a reducir su salario. Esto con el objetivo de aumentar las ganancias en el patrono, o de bien mantener al patrono ganando con lo mismo, pero hacer a la empresa más competitiva, reduciendo los costos y los pagos a los trabajadores, atentando aún así contra la familia del trabajador y contra la necesidad de prosperidad de dicho trabajador. Flexibilidad autogestiva. Afecta los principios de justicia social y de democracia económica, el cual persigue el derecho de trabajo y se realiza a través de instituciones, como por ejemplo las negociaciones colectivas. Opera mediante la creación de asociaciones solidaristas bajo el control del patrón como una alternativa a la organización sindical y beneficios para los trabajadores como expectativa, lo cual genera las negociaciones colectivas. A diferencia del salario social, el costo de estos beneficios es integrado al salario del trabajador. La flexibilidad judicial. Modalidad que ataca los fundamentos que reconoce la garantía laboral, es decir, el cumplimiento de las leyes laborales como tal. La flexibilidad judicial simultáneamente hace inefectiva la tutela contenida en la norma y desprotege las garantías laborales.